Conocimientos sobre producto vectorial. Calcular el área de un terreno que tiene la forma de un paralelogramo formado por los vectores A cuyos puntos inicial y final son respectivamente menos 20, 15, 15, menos 10 metros, y un vector B cuyos puntos inicial y final son respectivamente menos 10, menos 15 y 15, 10 metros. Entonces, para encontrar el área del paralelogramo vamos a encontrar el módulo del producto vectorial entre el vector A y B. Pero para ello nos han dado el punto inicial y el punto final con respecto al vector A y con respecto al vector B, que ya lo he puesto aquí en mi tablita. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el vector? Pues simplemente es una resta de componentes. Componente final menos la componente inicial, respectivamente para X y Y. Así. Vamos entonces para X. Componente inicial menos, componente final en X menos la componente inicial en X. Y esto aquí me va a dar con respecto al vector base o unitario Y. Luego vamos acá, lo mismo, la componente en Y final menos la componente en Y inicial. Y acá entonces nos va a dar la respuesta con respecto al vector base o unitario J. Lo mismo pasa con B. Entonces, la componente X inicial menos la componente, componente en X final menos la componente en X inicial. Repito, entonces siempre la componente en X irá acompañado del vector base unitario J. Y para Y, componente Y final menos la componente Y inicial. La componente en Y siempre va acompañada del vector base J. Componente en X acompañado del vector base y componente en Y acompañado del vector base J. Entonces vamos a ir reemplazando. La componente final en X es 15. Restamos. La componente inicial es menos 20. Y esto en Y. Vamos con el siguiente. Componente final en Y, menos 10. Menos la componente inicial, 15. Y esto en J. Vamos a terminar este primero. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Ley de signos, ¿verdad? Hacemos ley de signos para poder eliminar uno de los signos de agrupación. Ahí está. Entonces, 15 menos, aquí hacemos ley de signos, menos por menos, más 20. Y vamos al siguiente. Nuevamente acá, elimino paréntesis, entonces menos 10, menos por más menos, menos 15, J. Listo. Y por último, ¿qué es lo que hago? Únicamente sumo algebraicamente. 15 más 20, esto es 35, ¿verdad? 35 en Y. Vamos aquí una pequeña corrección. 35 en Y. Y menos 10 menos 15, eso es menos 25 en J. Todo esto está en metros. Y mire, ya tenemos nuestro primer vector. Lo mismo vamos a hacer con el vector B. Final menos inicial para X y para Y respectivamente. Final en X es 15 menos la componente inicial es menos 10 y esto acompañado del vector base unitario J. Muy bien, vamos a jalarle un poquito más acá. Bien, esto. Ahora vamos con la componente final. Tenemos 10 menos 15,
Cuando hay un menos, sobre todo, es mejor ponerle dentro de un paréntesis y después hacer la ley de signos. Y está acompañado del vector base o unitario J. ¿Qué nos corresponde a continuación? Eliminar los signos de agrupación, siempre de adentro hacia afuera, en este caso, primero los paréntesis. Entonces, 15 más 10, porque menos por menos da más, esto en I. Y tenemos acá 10 menos por menos más, tenemos 15, perdón, me salí, 15, y esto en J. Y luego sumamos algebraicamente, 15 más 10, eso es 25, en I, más 10 más 15, eso es más 25, también en J. Y nuevamente esto está en metros. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos, mire, los vectores, ya los podemos nosotros, entonces, resolver mediante el producto vectorial, que la manera un poquito más sencilla es aplicando determinantes, ¿verdad? Entonces, en la primera columna en la primera fila ponemos las componentes del vector A y en la segunda fila ponemos las componentes del vector B, siempre guiándonos en las columnas I y J. Recuerde que las filas son horizontales y cuando hablamos de columnas hablamos de manera vertical. Y el producto vectorial entre dos vectores le da como resultado otro vector, por eso I por J le da como respuesta K. Vamos a continuar. Aquí recuerde que para nosotros resolver determinantes, primero multiplicamos la diagonal principal, ¿verdad? Primero multiplicamos la diagonal principal, que en este caso corresponde 35 por 25, ¿verdad? 35 por 25. Entonces, eso me da una respuesta de 875, ¿ya? Menos, ¿verdad? Porque restamos la respuesta de la diagonal secundaria. 25 por 25, eso me da 625, ¿de acuerdo? Ya. Y entonces esta respuesta, como son producto vectorial, nos va a dar otro vector, en este caso K. Vector base o unitario K. Y de ahí que tenemos que aquí, mire, acabo de cometer un error. La primera componente del vector A es 35 menos 25. 35 menos 25, ¿ya? Entonces, por ende, aquí va a cambiar. Aquí tenemos menos 625, ¿ya? Ahora sí, eliminamos paréntesis, menos por menos, eso me da más. ¿Cuánto? 625. El vector K. Sumamos entonces 875 más 625, eso me da una respuesta de 1500. Con respecto entonces al vector K, ¿sí? Al vector base o unitario K. Y esto, obviamente, como estamos multiplicando, entonces le va a dar una respuesta en unidades cuadradas. Y era obvio, ¿verdad? Porque lo que necesitábamos era la superficie. Voy a completar aquí 1500K. Listo. Pero nosotros únicamente necesitamos el módulo, ¿verdad? Nosotros únicamente necesitamos el módulo. ¿Y cuál es el módulo entonces? 1500, ¿sí? Voy a insertar aquí un poquito de ayuda. 1500 metros cuadrados. Entonces, si nosotros revisamos las respuestas aquí planteadas, la respuesta coincide con el literal B.
¿sí? La respuesta coincide con el literal B, porque repito, únicamente nosotros necesitamos el módulo de ese producto vectorial. Y ahora, como algo adicional, es importante que usted le ponga su valor agregado. Realice la grafiquita. Mire cómo nos queda la grafiquita. Siempre las matemáticas se ven más bonitas cuando ponemos algún otro adornito, ¿ya? En este caso, las gráficas son muy importantes. Está el vector A, el vector B, y recuerde que con eso nosotros podemos formar el paralelogramo. Entonces, este valor que nosotros hemos encontrado es el área de todo este paralelogramo, que corresponde a 1500 metros al cuadrado.